En cuanto las tropas españolas se internaban en los caminos estrechos de la selva veracruzana, los hombres de Yanga cortaban las cuerdas, desatando avalanchas que aplastaban las líneas enemigas. Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast, La Nada del Todo, al capítulo número 39. Les quiero pedir que se imaginen en el año 1609, el corazón de la sierra de Songolica en Veracruz. La niebla baja y la selva es tan espesa que casi no deja pasar la luz del sol. De pronto, el silencio se rompe. El estallido sordo de un arcabuz español, seguido de gritos de guerra en lenguas que los soldados europeos no logran comprender. Se escuchan chocar los machetes, piedras rodando por un barranco y cadenas que se azotan contra el suelo. Los libros de texto nos han repetido hasta el cansancio que el grito de libertad en esta tierra lo dio un cura en Dolores, allá por 1810. Nos vendieron la idea de que la independencia tardó 3 siglos en germinar, pero los libros oficiales tienen pésima memoria. Porque 200 años antes de Hidalgo, 2 siglos antes de que la Nueva España siquiera soñara con sacudirse el yugo de la corona, en las montañas de Veracruz ya existía una tierra libre, un territorio donde el látigo del capataz no tenía poder y donde los hombres y mujeres que el imperio llamaba esclavos se llamaban a sí mismos libres. Ese milagro de resistencia no nació de la nada. Tuvo un arquitecto, un hombre que fue secuestrado en las costas de África Occidental, encadenado en las bodegas oscuras de un barco negrero y vendido para romperse el lomo en los cañaverales. Un hombre al que despojaron de todo, excepto de su memoria, porque en su tierra natal él había sido creado para ser rey. Su nombre español fue Gaspar Yanga. Su verdadero nombre, un grito de guerra que puso a temblar a los virreyes. Bienvenidos a La Nada del Todo. Hoy nos internamos en la selva, seguimos el rastro de la pólvora y el machete y descubrimos la increíble historia del primer libertador de América. Súbanle al volumen porque hoy liberamos al Palenque. Gaspar Yanga nació a mediados del siglo XVI en la región de Congo, Angola, específicamente en lo que hoy es Gabón, en la costa oeste de África Central. Se afirma que pertenecía a la familia real de su etnia, los Bran o los Yang-Bara. Al haber crecido en el seno de la nobleza local, su niñez no fue la de un infante cualquiera. Desde pequeño fue educado en la política de su pueblo, en la diplomacia, la estrategia y las artes de la guerra africana. Aprendió a mandar, a organizar comunidades y a entender la jerarquía. El nombre Gaspar se lo impusieron los españoles al ser bautizado a la fuerza al llegar a América, pero Yanga o Nyanga sobrevivió, lo cual es un testimonio de su linaje. En varias lenguas bantúes de la región hace referencia a una dignidad, fuerza o liderazgo. Esa infancia de libertad y privilegios de su tierra natal se rompió de golpe a finales de la década de 1560 o 1570, cuando era un joven o un adolescente tardío. Yanga fue capturado por traficantes de esclavos portugueses, quienes tenían alianzas o realizaban incursiones en las costas de Gabón para alimentar el lucrativo negocio de la caña de azúcar en el Nuevo Mundo. De un día para otro, el niño que había sido creado para gobernar fue encadenado, despojado de sus ropas coloniales africanas y marcado a fuego en el pecho para indicar que ya era propiedad de la corona o de un comerciante. Este proceso de marcarlos es llamado carimba. Pasó su juventud temprana encerrado en las bodegas oscuras de un barco negrero, sobreviviendo al hacinamiento, las enfermedades y la deshidratación durante los casi 2 meses que duraba la travesía hacia el puerto de Veracruz. La corona española cometió un error táctico con Yanga. Al esclavizarlo, no estaban encadenando un hombre sumiso, estaban importando un líder político y militar con la memoria intacta. Mientras los capataces en Veracruz veían a un esclavo más trabajando en el cañaveral bajo el sol, en la mente de ese joven seguían vivos los recuerdos de su niñez, libre en Gabón, los consejos de sus mayores y las tácticas de guerra de su pueblo. Su escape y la posterior fundación de su propio reino en la selva de Veracruz no fueron una casualidad. Fueron el resultado directo de la educación que recibió de niño en África. Aunque mucha de la historia de Gaspar Yanga se construyó desde la tradición oral, el jesuita Juan Laurencio, quien acompañó a las tropas españolas a la expedición de 1609, dejó por escrito varios detalles fascinantes. Lo mandaron a trabajar a los cañaverales y las feroces haciendas azucareras de la zona de Orizaba y Córdoba en Veracruz, pero Yanga no duró mucho ahí.
El tipo tenía mente de estratega y un espíritu indomable. A los pocos años de llegar, Yanga lideró una fuga masiva. Se internaron en lo más espeso de las montañas de la Sierra de Songolica. A los africanos que escapaban y se refugiaban en las selvas o montañas se les llamaba cimarrones. Lo fascinante es lo que logró construir allá arriba. Fundaron un asentamiento oculto, un palenque, que funcionó durante más de 30 años. Cultivaban su propia comida, criaban animales y tenían su propio sistema de gobierno. Yanga era el líder político y administrativo, ya que era un hombre mayor para la época, mientras que un guerrero formidable llamado Francisco de la Matosa, de origen angoleño, lideraba el brazo militar. Para sobrevivir y conseguir armas o herramientas, asaltaban las carrozas comerciales que viajaban por el Camino Real entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Paralizaban el comercio de la colonia. Hartos de las pérdidas económicas y del mal ejemplo que daban los cimarrones, el virrey Luis de Velasco mandó un ejército de más de 500 soldados bien armados para destruir el palenque. Los soldados españoles iban confiados en su superioridad tecnológica. Llevaban arcabuces, eran unas armas de fuego de la época. Pensaban que el ruido del trueno espantaría a los rebeldes. Aquí la historia se pone cinematográfica. Los españoles con estas armas de fuego, los cimarrones usaban flechas, machetes, piedras y trampas en la selva que conocían a la perfección. Usaron la propia geografía a su favor. Como no tenían suficientes armas de fuego, colocaron estas enormes piedras y troncos amarrados con lianas en lo alto de los desfiladeros. En cuanto las tropas españolas se internaban en los caminos estrechos de la selva veracruzana, los hombres de Yanga cortaban las cuerdas, desatando avalanchas que aplastaban las líneas enemigas. Demostraron que el conocimiento del terreno valía más que la pólvora. Hubo bajas terribles en ambos lados, pero el ejército español se dio cuenta de algo: no iban a poder someterlos por la fuerza. Los hombres de Yanga preferían quemar su propio pueblo y replegarse más profundo en la sierra antes de volver a ser esclavos. En medio de los enfrentamientos de 1609, los cimarrones capturaron a un explorador español. En lugar de ejecutarlo, Yanga lo utilizó como mensajero diplomático. Le entregó una carta firmada por él mismo para que se la llevara al capitán Herrera. El padre Juan Laurencio rescató el espíritu de ese texto en sus escritos. En la carta, Yanga no pedía piedad, exigía respeto. Decía textualmente que se habían retirado a la sierra para libertarse de la crueldad y de la pérdida de los españoles que sin ningún derecho pretendían ser dueños de su libertad. Y agregaba una frase lapidaria sobre los asaltos a los carruajes del Camino Real: que al atacar las haciendas y robar a los ricos no hacían otra cosa que recompensarse por fuerza de las armas de lo que injustamente se les negaba, es decir, cobrarse el trabajo esclavo que nunca les pagaron. Una joya de discurso político. Las condiciones de Yanga fueron radicales. 1. Libertad total para todos los que se habían fugado antes de 1608. 2. El pueblo será gobernado exclusivamente por Yanga y sus descendientes. 3. Ningún español podía vivir ahí. 4. A cambio, ellos se comprometían a no recibir a nuevos fugitivos y a pagar un tributo anual a la corona. Una jugada puramente política para que los dejaran en paz. Para 1609, Gaspar Yanga ya era un hombre anciano. Algunas crónicas lo describen con barba y cabello encanecido. Un sobreviviente total para las expectativas de la vida de la época. Sabía que aún tenía la agilidad para correr por la selva o blandir el machete en primera línea. En lugar de aferrarse al control absoluto, Yanga aplicó una estrategia de división de poderes. Él se mantuvo como la mente política, el juez y el líder espiritual del palenque, mientras que le otorgó todo el mando militar a Francisco de la Matosa, un joven y feroz guerrero de origen angoleño. Esta combinación de la sabiduría y diplomacia del viejo Yanga con la fuerza táctica de Matosa fue lo que volvió invencible el palenque. Existe el testimonio de un viajero italiano llamado Giovanni Francesco Gemelli, que en 1697, décadas después de la muerte de Yanga, pero cuando el pueblo ya estaba consolidado como San Lorenzo de los Negros, pasó por ahí y escribió en su diario la tremenda impresión que le causó. Escribió que al llegar a ese rincón de Veracruz, allí parece que se está en Guinea, describiendo un pueblo vibrante, habitado completamente por afrodescendientes libres que se dedicaban con éxito a la agricultura, la música y el comercio, gobernados por los descendientes de Yanga. Es la prueba histórica de que la utopía por la que luchó el viejo cimarrón se volvió una realidad palpable. En 1631, formalmente, aunque los acuerdos empezaron años antes,
se firmó la capitulación y se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, hoy llamado oficialmente Yanga, en su honor, muy cerca de Córdoba. Hoy en día, una estatua en Veracruz recuerda su legado como el primer libertador de las Américas. Cuando caminamos hoy por esas calles de Yanga, en Veracruz, entre el olor a caña y el calor de la costa, es fácil olvidar que cada paso que damos ahí se pagó con sangre. Es fácil olvidar que ese pequeño rincón del mundo fue, durante décadas, el secreto mejor guardado de un imperio que se creía invencible. Gaspar Yanga no solo escapó de sus cadenas, escapó del destino que otros se habían escrito para él. El niño que fue criado para gobernar en Gabón, el joven que sobrevivió a la oscuridad de un barco negrero, el viejo que desafió a los ejércitos del virrey, nos demostró que la libertad no es algo que se pide por favor. La libertad es algo que se arrebata. A veces nos quejamos de que la historia la escriben los vencedores, y es verdad. Por eso borraron a Yanga de las páginas oficiales durante siglos. Porque un esclavo que vence al rey es el peor ejemplo para el orden establecido. Pero la memoria es como las raíces de la selva veracruzana. Puedes intentar cortarla, puedes intentar enterrarla, pero tarde o temprano rompe el suelo y vuelve a buscar la luz. Yanga y Francisco de la Matosa murieron hace siglos. Sí, sus cuerpos volvieron a la tierra de la que brotaron las cañas. Pero cada vez que alguien decide no agachar la cabeza ante la injusticia, cada vez que un pueblo se organiza para defender su dignidad, y cada vez que recordamos que la primera tierra libre de América no nació en las cortes de Europa, sino en el corazón rebelde de un palenque cimarrón, Yanga vuelve a vencer. Nunca olviden de dónde venimos. Nunca olviden quiénes dieron los primeros gritos en la oscuridad. Yo soy Chimal del Mal y esto fue La Nada del Todo. Me puedes seguir en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Deezer como La Nada del Todo. Y en el nuevo canal de YouTube como La Nada del Todo sin espacios, podcast. Y me encantaría que te suscribieras y activaras la campanita para que cada miércoles te avise cuando esté listo el nuevo episodio. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que la selva nos deja salir. Hasta la próxima y los quiero mucho. Bye.